aquí, Dios amado, Yahvé poderoso. Al pie de tu altar estoy, en obediencia a tu mandato, por llamado de tu Hijo Jesucristo, como sacerdote en la orden de Melquisedec. Sé conmigo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para llevar a cabo el mensaje al que me has llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. El himno que acabamos de escuchar, si no se te eriza la piel, si no sientes el deseo de gritar y decirle: Señor, yo aquí estoy contigo, yo quiero ser tu discípulo, entonces habría que preguntarte a ti mismo: ¿quién es Jesucristo para usted, para ti y para cada uno de nosotros? Porque el himno nos ayuda a decir: oh sí, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte, quiero serte fiel hasta el último día de mi vida aquí en la tierra, porque yo te amo, Señor. El mensaje de este día lo he titulado: debemos ser una ofrenda para Dios, de olor agradable. Una ofrenda de olor agradable para Dios. Que cuando tu persona, mi persona, camine a donde quiera que vaya, lleve la fragancia de Cristo. Sin decir soy cristiano, tu luz irradie, porque eres una ofrenda de olor agradable a Dios. Y solo lo podemos ser si sabemos quién es Cristo Jesús. Amén. Todos estos días hemos estado hablando acerca de quién es Cristo Jesús. Y cuando le decimos a alguien quién es Cristo Jesús, la respuesta es muy religiosa. Y siempre me van a decir el de Esquipulas, el de Chalma, el negro no sé de qué y no sé de por dónde, sin ofender su religiosidad. Yo estoy preguntando si saben quién es Cristo el Señor, el que murió en la cruz del Calvario. Él es Dios entre nosotros y Él compró nuestra salvación. Y no hay nadie como Él. Por eso Dios lo exaltó a lo más alto y le dio el nombre sagrado de Jesús, que está por encima de todo nombre. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, cuando sabes quién es Cristo, sabes que Cristo está vivo contigo. Sabes que Cristo está presente en tu vida diaria. Por eso, debemos procurar ser una ofrenda de olor agradable para Dios. Una ofrenda que, sin decir lo que somos, el mundo se dé cuenta que Cristo está con nosotros. Yo digo amén. Amén. El Evangelio, el día de hoy, Él nos habla acerca de que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: este siervo de Dios va a perecer, va a sufrir mucho a causa de la persecución. Pero Pedro amaba mucho al Señor Jesucristo. No es que no lo amara. No es que no lo amara. Pero no entendía cuál era la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso cuando Él dijo que iba a sufrir y que lo iban a matar y que iba a sufrir, Él dijo: ni Dios lo quiera, Señor, no lo permitiré. Su amor lo cegaba y no alcanzaba a ver la obra maravillosa que Dios había venido a hacer mediante su Hijo amado Jesucristo. Cuando nosotros nos volvemos ciegos, porque amamos a Dios de alguna manera,
lo vemos mediante una cierta imagen, mediante una cierta cosa. Pero Dios es más que eso. Entonces, el Señor Jesús le contesta con un mensaje muy fuerte, que a la vez tiene dos mensajes para nosotros. En el verso 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Porque Pedro no entendía que el Señor Jesús había venido a pagar con su sangre, con su muerte en la cruz del Calvario, nuestra salvación. Y Pedro estaba haciendo una piedra de tropiezo para la obra de salvación que Dios tenía para nosotros. Trayéndola a nuestra vida, ¿cuántos de nosotros somos piedra de tropiezo para la obra del Señor? Me podría pasar toda la tarde aquí poniéndole ejemplos. Si un varón de Dios es casado y lo llama Dios al ministerio sagrado del sacerdocio, la piedra de tropiezo va a ser su esposa y su familia. Cuando una persona se entrega a Jesucristo y empieza a vivir una vida nueva en la presencia de Dios, le van a sobrar piedras de tropiezo. Los que antes se consideraban amigos, entre comillas, te van a llover críticas e invitaciones para seguir la vida del mundo, porque su labor es de Satanás, de tumbar la obra de Dios. Dentro del cuerpo de Cristo, entramos al templo y en la esquina se queda el Satanás, para estar picando a los propios miembros del cuerpo de Cristo. Es por eso que muchos, en vez de ir a la adoración, van a ir a criticar a fulanita cómo va vestida, a fulanito mira cómo se le anda arrimando a fulano, mira allá en el coro están cantando y ni cantan bien. Entonces el Satanás siempre va a estar cerca de la obra de Dios, porque su misión es destruir la obra de Jesucristo. Y nosotros como iglesia no podemos ser piedra de tropiezo. Porque nosotros fuimos llamados para ser constructores. El Señor Jesús, en los mensajes pasados, cuando le dijo: Pedro, tú eres piedra y sobre ti voy a construir mi iglesia, no fundar, construir. Así que Pedro tenía que ser piedra ¿de qué? De construcción. La iglesia tiene que ser piedra ¿de qué? De construcción, para construir la obra del Señor. Amén. Si un día, hermano Orlando, por alguna situación fuera de su control, no puede estar con nosotros aquí, pues no vamos a tener micrófonos, no vamos a tener sonido, porque nos confiamos que hermano Orlando es el encargado y tiene que venir a hacerlo. No, la obra somos todos. Hasta el padre debe aprender a manejar el sonido, hasta el organista, hasta el padre Jalo. Cuando se va cargando una casa, como eran los tiempos de mi tierra, que eran casas de palma, de paja, y que se transportaban de un lugar a otro, se movían. Yo recuerdo de niño, muchos varones se ponían alrededor de la casa y metían el hombro, y a veces uno de ellos no aguantaba y la casa se estaba yendo chueca. ¿Qué creen que le hacían? ¿Lo dejaban que se cayera? ¿Qué hacían? Corrían otros, aunque sean mujeres, a meter las fuerzas para que esa casa llegara bien a su lugar donde la iban a poner. Esas memorias me recuerdan que así es la iglesia de Jesucristo, que así es la obra de Cristo. Si algún ministerio anda medio flojito, medio débil, en vez de criticar lo que está débil, le dice: mira, aquí tienes dos manos, y aquí están las fuerzas mías para la obra de Dios.
Porque la misión que Cristo nos pone no es que seamos piedra de tropiezo, sino piedras de construcción. Y por eso Él nos dice, si alguno quiere ser discípulo mío, que se olvide de sí mismo. Esa palabra de olvidarse de sí mismo es muy grande, que no la podemos explicar en una predicación solo. Pero se las voy a sintetizar de esta manera. Es decir, yo ya no vivo en mí, sino Cristo es el que vive en mí. Y Cristo es el que manda mi vida. Y todo lo que hago. Eso es olvidarme de mí. Ya no cuenta en mí. Aunque mi papá o mi mamá esté falleciendo y yo tengo que celebrar misa, ¿qué debo hacer? ¿Ir a atender a mi mamá y a mi papá porque va a fallecer? ¿O celebrar la Santa Eucaristía? La mente humana va a decir, pues no, con su papá no. Tengo que olvidarme de mí mismo. Porque primero está ¿quién? Cristo Jesús. Obviamente soy sacerdote. Pero si lo ponemos en nuestra cancha personal, tal vez no sea a ese grado de que alguien se te está muriendo. Pero se te presenta un negocio personal. ¿Qué es más importante, el negocio o Cristo? Cristo. Y ahí está la disyuntiva. Ahí está la disyuntiva. Que no podemos muchos pasar esa línea de olvidarnos de nosotros mismos. Y cargar la cruz, que dice aquí, y cargue con su cruz y sígueme, no es que yo debo cargar aquí una cruz como la que carga el padre Harold, y no lo critico, jamás lo haría. Ya saben que el padre Méndez no carga cruz visible, porque yo la cargo en el corazón. Y es una cosa mía personal. Pero cargar la cruz es decir, tomar el sufrimiento que me va a costar en la vida terrenal para serle fiel a Cristo. Me van a insultar, me van a decir que soy un cura, aleluya, pues yo digo gloria a Dios porque ya se dieron cuenta. Porque saben qué significa la palabra aleluya, ¿no? Darle la gloria a Dios, pues yo le doy la gloria a Dios y le enseño al pueblo que le deben dar la gloria a Dios primero. Así que tomar la cruz de Cristo, mis hermanos, es más allá de cargarla aquí en el cuello. Es ponerla en tu fe, en tu corazón, y aunque sufras lo que tengas que sufrir, no vas a traicionar a Cristo Jesús porque Él está contigo. Y no porque tú seas fuerte o yo sea fuerte, sino porque Cristo es victoria. Amén. Y porque Él está con nosotros. Queridos hermanos, recordemos el Evangelio que nos dice hoy. Si tú prefieres tener tu vida, la que tienes ahora, muy cómoda, perderás la vida eterna. Porque al final de cuentas, ¿de qué sirve tener en la cuenta de banco miles de dólares o millones de dólares? O las casas en Beverly Hills, o aquí en Highland Park, o en cualquier parte de la casa más grande que tú te puedas imaginar, que no estoy en contra de las casas grandes, pero que ese no sea tu Dios. Al final de cuentas, el día que entreguemos cuentas, todo se va a quedar. Y el Evangelio dice que cuando venga el Hijo de Dios con esa gran gloria del Padre y con sus santos ángeles, nos recompensará. Lo pueden leer ustedes, está en el verso 27. Nos recompensará conforme a lo que hayamos hecho. Así que, querido hermano, la invitación está en ti. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro es el dinero, en tu corazón está el dinero. Si tu tesoro es Cristo, Cristo está en tu corazón. Solo así podemos comprender las palabras del profeta Jeremías, que se quejaba porque lo maltrataban, porque no lo escuchaban, porque no querían venir y todo. ¿Me vieron ustedes? ¿Y qué le contestó nuestro Padre Dios Yahvé a Jeremías en el verso 19? Entonces el Señor respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte.
Por eso les digo que Cristo dijo que todo lo que el Padre envía, Él no lo rechaza. Todo el que quiera venir a los pies de Cristo es bienvenido, aunque haya tenido una vida desordenada o cualquier otra vida X. Porque para venir a Cristo, las puertas del altar deben de estar abiertas para que cada ser humano tenga su oportunidad de nacer de nuevo y empezar la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y el Señor Jesús, el Dios de la vida, Yahvé, nos dice, nos pone algo que debemos hacer. Y podrás servirme. ¿Se imagina servirle al Dios de la vida en el altar? No es por méritos. Muchos de nosotros tuvimos una vida pasada equivocada y hoy le cantamos en el altar. Porque el día que venimos a Cristo, Dios nos perdonó todos los pecados y quedamos limpios como la nieve. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero nos pide una cosa. Si evitas el hablar por hablar, si dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de parte de mí. En pocas palabras, entreguemos nuestra vida a Dios y Él hará de nosotros sus propios voceros. Y Él nos regalará una vida nueva. Por eso el salmista en el verso 6 dice, lavaré en inocencia mis manos. Quiere decir que se lava uno las manos en Cristo Jesús. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Solo en Cristo Jesús podemos estar enfrente del altar. Solo en Cristo Jesús podemos servir en el altar, porque Dios lo envió como el Cordero que murió por nosotros y con su sangre preciosa lavó nuestros pecados. Y cuando entramos al altar ya no llevamos esos pecados de los 40 años o 30 años o 20 años o 15 años o 10 años de vida antes que viniéramos a Cristo. Verso 7 dice, cantando himnos de alabanza y contando todas tus obras maravillosas. Qué hermoso mensaje nos tiene el Dios de la vida para nosotros al decirnos que Él no rechaza a nadie, pero nos pide que seamos una ofrenda para Él de olor agradable. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los romanos le escribe en el verso 1 y dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Cada uno de nosotros debemos ser una ofrenda santa, buena y viva para Dios y agradable a Dios. Este es el verdadero culto, esta es la verdadera adoración que acepta Dios de nosotros. Cuando nosotros venimos y decimos, Señor, todo lo que tengo es tuyo y de lo que es tuyo te doy mi vida, te entrego mi ser y aquí estoy para que tú hagas de mí lo que tú quieras, como dijo la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda cómo debemos ser como iglesia y no voy a ir verso a verso, lo voy a sintetizar, pero Pablo nos dice, no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. No puedes vivir dentro de la iglesia de la manera como se vive allá en el mundo, de manera irrespetuosa, de manera grosera, de manera pendenciera, sino al contrario, aprender a vivir de una manera nueva. Cambien su manera de ¿qué? De pensar. Ahora ya no debemos pensar mal de los hermanos, sino al contrario, siempre darle la oportunidad, así como a nosotros nos las dieron, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno y lo que es grato y lo que es perfecto. Mira, hermano y hermana, cuando vienes a Cristo Jesús, no solo te perdona tus pecados, sino te hace una persona nueva, porque Él es el alfarero. Él es el que crió todo al principio, y lo dice el Evangelio de San Juan.
en el capítulo 1, en los versos 1 al 5. Cristo Jesús hizo todo, nos crió a todos. Él es nuestro alfarero y Él nos puede hacer otra vez de nuevo y hacernos un vaso nuevo y hacernos una ofrenda para Dios agradable y poder sentir el amor de Dios en cada respiración que damos. Y cuando lo entendemos, entonces somos la iglesia de Jesucristo y ponemos todos juntos nuestros dones para servirle, para honrarle. Y por eso es que hoy en día, a pesar de esta pandemia, aquí está el pueblo con sus dones, unos con sus saxofones, unos con sus órganos, unos con sus tambores, unos con sus voces, cada uno de nosotros dando con amor de lo que somos, porque sabemos que es para la gloria de Dios. Queridos hermanos, voy a terminar esta predicación de esta manera. Todos somos llamados a hacer una ofrenda de olor agradable a Dios con nuestro ser, pero también demos frutos. Frutos en el Espíritu, en nuestra manera de vivir, y frutos en nuestra manera de compartir a Cristo, y frutos para apoyar y mantener viva la obra de Dios en esta iglesia que Cristo ha fundado, la iglesia de la Santa Natividad, y que todo el que viene, todo es bienvenido, porque la casa de Dios está abierta para todos. Amén. Amén.